Morelos es nota nacional por el asunto de la agresión de un joven a su pareja de apellidos ilustres. Bloqueo de transportistas de la zona oriente de Esquicia al centro de la capital. Piden renuncia de David Gómez Basilio. Morelos, cuarto lugar nacional en homicidios, da a conocer el gobierno federal. Causa indignación entre ciudadanos, viaje de diputados a Suecia. Policías de Cuernavaca se dicen explotados, le diremos por qué. Héctor Guerrero Martínez es el presidente del PAN en Cuernavaca. Hoy en el estudio, la consejera del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Esmirna Salinas Muñoz. Tendremos la información con Carlos Quintero y Edgar Avilés y buscamos a quien resulte responsable. Esto es Quien Resulta Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. La realidad en su televisión, con profesionales de la noticia y la gestión. Quien Resulta Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Aquí vamos a buscar a quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros en Quien Resulte Responsable, 311-9030 y muy buenas noches. Carlitos Félix, gusto en saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, un gusto estar contigo y con el auditorio a través de la poderosa 90.3 FM, 1190 AM, en esto que es QRR, Quien Resulte Responsable de aquí. Y hasta un poquito antes de las 8 de la noche vamos a tener información, vamos a tener análisis, vamos a tener muchas noticias y esperamos Debate. que usted también, claro... Debate. Claro, abierto el debate, abierto los teléfonos, el 311-9030, y tendremos la visita del estudio de la consejera del INIPE, Esmirna Salinas Muñoz. ¿Usted quiere saber qué es la transparencia, con qué se come eso, quién cumple, quién no cumple, cómo funciona? Nos ha costado mucho trabajo llegar a esto. Ojalá que participe. El ciudadano, ¿cómo tiene derecho al acceso de la libre información? ¿Cómo puede solicitar? ¿Cómo puede pedir la información para que tenga conocimiento realmente de lo que está haciendo? Oye, lo que estoy indignado es la situación que se acaba de dar con el tesorero del ex gobernador Andrés Garnier. Le decomisaron 100 millones de pesos en efectivo al exsecretario de Finanzas José Sáiz Pineda en una casa en la ranchería Lomitas. Digo, de veras, no es posible que un funcionario, digo, y el otro señor que con el problema del alcohol, según lo dijo, burlándose que tiene 400 pares de zapatos, que 1000 camisas, etcétera, etcétera, y el exsecretario de Finanzas con 100 millones en una caja de cartón, en billetes de 500 y de 1000 pesos. Opinen, porque yo creo que esto es quien resulte responsable, ¿no? ¿Tú te acuerdas de aquellas imágenes de las ligas? Bueno, primero de las ligas, ¿no? De Bejarano, Ahumada. Y que de veras se rieron de la justicia de una forma impresionante, ¿no? Fue una burla. Pero son Gil Ligón, ¿te acuerdas? Sí, 200 millones. De dólares. De dólares, más aparte los euros, más aparte todo ello en una casa ubicada en Las Lomas, que decía que era dinero de una gente cercana al gobierno, que era del PAN, que porque era de la campaña. Vendían pseudefedrina, que son productos químicos, aceleradores que se encontraron en Toluca, y también en el centro. Esa imagen la tenemos grabada en la memoria colectiva de los mexicanos, y casos como este del secretario de Finanzas Andrés Granier vienen a confirmar lo que decimos. Los políticos son una bola de rateros. No es correcto, digo yo. No todos, pero la gran mayoría. Yo creo que te voy a decir una cosa, mira, yo creo que hay de políticos a políticos, Carlos. Sí es indignante ver un exfuncionario que se enriquece, digo, con el sudor del pueblo, porque la verdad Tabasco se lo acabaron, digo, el gobernador Tabasco, actual, Cuernavaca, digo, Jalisco, digo, muchos Quintana Roo, muchos estados, Chihuahua, muchos Michoacán, no, estoy Estado de México, Durango, Baja California, Querétaro, Aguascalientes. Digo, es Tal vez Potosí, Zacatecas. No, es que puedes hacer un recuento de todos, pero yo creo que te voy a decir una cosa, yo creo que al momento que ya el servidor público actual ya quede perfectamente estipulado en la ley, donde se les someta una rendición de cuentas claras y exactas,
Digo, donde ya se pongan todos los candados, porque esto es lo que hacen los políticos, lo nombren a nombre de la mamá, lo nombre del papá, a nombre de los hermanos, a nombre del amigo, de prestanombres, con poderes y todo ese tipo de cosas. Yo creo que ya se tienen que poner los candados. ¿Ganan suficientemente bien? ¿Tienen sueldos? Digo, yo creo que, te voy a decir una cosa, independientemente, como para todas, Carlos, independientemente, yo creo que es un honor, y así tal cual, claro, se debe ser, el representante de tu comunidad, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es uno de los honores más grandes que tienes como ser humano, independientemente. Yo creo que el primero es ser padre, sí, un buen ser humano, pero poderle servir a todos tus ciudadanos y luchar para que ellos estén cada día mejor, yo creo que salir con la cara en alto, yo creo que es lo más importante. Y esto es un descaro, un cinismo, como bien lo dijiste, una ratería completa, y ojalá sirva de escarmiento y que ya no sea nada más una denuncia más, porque aquí vemos denuncias, mucho ruido, y como bien lo has dicho, pocas nueces, y lamentablemente ya no podemos seguir permitiéndolo como sociedad, ya no podemos seguir permitiendo que los exservidores públicos o servidores públicos se hinchen de dinero del presupuesto que es para los ciudadanos. Yo creo que ya basta. Estoy de acuerdo. ¿No? Te voy a contar una historia. Érase una vez una pareja de jóvenes. Estaban comprometidos. Sí, tenían ya habían entregado anillo de compromiso. Tenían sus diferencias. Bueno, pues es que es un paso importante. La chica está en su casa, está dormida, y el novio, por celos, por broncas existenciales, entra, se mete a su casa y se la surte, la golpea. La muchacha, obviamente, ahora todo está en las redes sociales, sube fotos y dice, miren lo que hizo mi novio. La hermana. Bueno, la hermana. Y dice, bueno, pues hay que denunciar, no hay que permitirlo, shalala. Escenario, Morelos. Protagonista, el director del CISEN. La hija del director del Centro de Investigación de Seguridad Nacional, el CISEN, Alexia Imaz Chavero. El protagonista, el novio, que reconoció su culpa, que se extralimitó, que estaba afectado emocionalmente, nieto de Jesús Murillo Caram, titular de la Procuraduría General de la República, Gerardo Sade Murillo. Fíjate que aquí hay una cosa que es importante. Yo creo que ahorita todos los servidores públicos del nivel que sea, sí, yo creo que es donde tienen que estar muy atentos de lo que está pasando con los hijos. Ahí tenemos la situación de Lady Profeco, que quedó muy claro. Yo creo que fue un mensaje que mandó el presidente muy claro. Aquí hizo un comunicado de la Procuraduría General de la República en el cual en ningún momento esto es el fuero común, no tiene injerencia, no vamos a intervenir, cosa que es muy correcto. Se habla y se da la cara. Esa niña se presentó en la Procuraduría, no presentó denuncia. No presentó denuncia. El que se presentó fue él. Se inició una carpeta de investigación. CJA/0-005/2013-2013-05 en el área de justicia alternativa. Así es. No era para una querella, era para llegar a un acuerdo, pero el artículo 8 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estipula que en casos de agresión no puede haber conciliación. Se persigue de oficio. De cualquier forma, mira, quítale los apellidos. Es gravísimo que ocurran estas cosas, que se dan desde el noviazgo. Deja tú ya parejas que viven casadas tanto tiempo, desde jóvenes. Mira, esto está tomando el nombre por la situación de, obviamente, los personajes. Sí. Porque si fuera personas comunes y corrientes, lamentablemente pasa. No pasaría. Sigue pasando, claro. Es donde tenemos que tener un poquito más de educación, de respeto hacia la mujer en todos los ámbitos, en todos los aspectos, que realmente lo importante es no permitir que esto siga sucediendo, se trate de quien se trate, y que realmente la autoridad acate cada una de las disposiciones legales para que esto ya no vuelva a suceder. Te digo, no importan los apellidos, qué bueno que haya imparcialidad, es nota nacional por ser hijos y nietos de quien son, pero este es un fenómeno muy preocupante. Desde jóvenes ya te empiezan a hostigar. No le hables a fulanito. Carlos, pero tu Facebook no sé qué. Pero esto, vamos,
hasta ya la violencia física. Sí, Carlos, pero esto viene desde hace cuántos años. No importa hace cuánto Sí, tiempo, pero, o sea, hay que atenderlo, sí, Carlos, hay que denunciar sí, Carlos, el pero maltrato, la lamentablemente, violencia mira, psicológica. ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y en muchas ocasiones, digo, tú que estuviste en la Procuraduría, digo, no vas a dejar mentir. Llega la señora, presenta la denuncia, llega golpeada, van, detienen al señor, y en ese momento agarra, lo voltea a ver, no, ya no quiero nada. Perdóname, vieja. O sea, ¿sí me entiendes? Y ya no se da seguimiento. Entonces aquí hay que modificar la ley. ¿Cuántos casos más? Hubo varios avisos antes, golpes, maltratos, y terminó en un feminicidio, Sí, claro. porque no se le puso el alto. Por eso, pero Carlos, volvemos a lo mismo. Hoy por hoy las cosas tienen que cambiar. Claro, esa es y la conclusión. las tenemos que cambiar, yo creo que educando a nuestros hijos, es lo que hemos comentado, en el cual tiene que haber un respeto de ambas partes, tanto de hombre como mujer tiene que existir ese respeto, porque también como existen mujeres golpeadas, existen hombres golpeados. Y niños. Y niños. Entonces, es un bullying, es todo ello. Entonces, esto es importante que el Instituto de la Mujer, sí, hoy por hoy, ponga atención al 100% para que esta práctica que se está llevando a cabo del maltrato hacia la mujer se termine. Y se termine ya. Sea quien sea. Hoy por hoy, pues obviamente se da la situación, se presenta el voluntariamente, la hermana es la que sube las fotos en el Face, sí, y platica lo que sucedió. De hecho, creo que ya las fotos ya las quitaron del Face, ya no le continuaron con ello. Pero bueno, aquí hay dos personajes de primer nivel, funcionarios de primer nivel dentro de lo que es la seguridad del país. Obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que pues obviamente hay situaciones. Están las fotos donde tiene en los pómulos hinchados, la agarró como si fuera su punching bag. Digo, y obviamente esto no es posible que se siga permitiendo. Hablando de violencia, cifras oficiales dadas a conocer durante la presentación del Plan Nacional de Desarrollo por el presidente Enrique Peña Nieto, dice que Morelos está dentro de los 4 estados más violentos del país. Estamos en cuarto lugar en homicidios. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Guerrero tiene un índice de alrededor de 65 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Lo ubican como la más violenta del país. Con este indicador, Chihuahua se ubicó en el segundo lugar nacional en incidencia de homicidios intencionales, pues su tasa fue de 57, luego Sinaloa con 50 y Morelos 47. Fíjate nada más qué grave. Estamos en cuarto lugar, nada más abajito de Guerrero, de Chihuahua y de Sinaloa. Ya después viene Colima, ya después viene Nuevo León, Durango, lugares muy conflictivos como Michoacán, por ejemplo. Esto es terrible. Sí hay avances, sí hay indicios de que las cosas van mejorando, pero quisiéramos que fuera mucho más rápido, quisiéramos que se contara con mayor tecnología, infraestructura, con policías, etcétera. Y los policías que hay aquí en Cuernavaca se quejaron que porque los ponen a trabajar horas extras, ya saliste de tu turno de 24 horas para descansar 24, y te dicen, oye, échame la mano, ¿no? Vete al centro a vigilar la calle de Guerrero para que no se vuelvan a poner los comerciantes informales. No hay horas extras, no hay dinero para pagar. No hay horas extras, cuates, ¿no? no hay personal, y lo volvemos con lo comentó aquí Víctor Hugo Valdés, ¿no? Ahorita es de reacción, lamentablemente no de prevención. Nos acaba de llegar un Twitter muy interesante. Mira Twitter, Daytax dice, entre pelearse con Gerardo Sade o con las Amilcingas, prefiero las normalistas, porque el nieto de Murillo Karam te agarra dormido. Con eso y más, continuamos. 311-9030, nuestro teléfono en cabina, 317-6110 para denuncias, y continuamos en quien resulte responsable. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Noticias, música, entretenimiento, el multimedio más importante de Morelos. Asombrosa Radio. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. Asombrosa Radio. 90.3, 1190.
Regresamos a Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Esta es la entrevista en Quien Resulte Responsable. Pues esta es la entrevista en Quien Resulte Responsable. Si usted quiere ayudarnos a entrevistar a nuestra invitada del día de hoy, hágalo por favor. Vía telefónica es el 311-9030, a través de Twitter en QRR Radio y en Facebook Quien Resulte Responsable. Es nada más y nada menos que la consejera del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística de Morelos, el IMIPE, Esmirna Salinas Muñoz, a quien le damos la más cordial bienvenida a Quien Resulte Responsable. Consejera, saludarte, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te dicen? ¿Esmirna? ¿Cómo te dicen? Bueno, actualmente me dicen consejera transparente. Ahorita consejera transparente. Bueno, consejera transparente, pero ¿cómo te dicen? A sus órdenes. Esmirna. Esmirna, Sí, Esmirna. claro. Bueno. Esmirna. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Muy contenta de estar aquí y a través de ustedes saludando a su público radio escucha. Muy buenas noches para todos. No, gracias. Mira, aquí lo que es importante con todo esto que se está dando de ciertos exfuncionarios corruptos y todo este tipo de cosas, yo creo que aquí es importante el que sepa el ciudadano que hoy por hoy cualquier ciudadano necesita ser político, trabajar en una dependencia pública para tener acceso a la información. Sí, podemos preguntar, por ejemplo, el diputado qué bienes tiene. Sí lo podemos preguntar. Digo que independientemente tiene que estar en su página, ¿no? Por supuesto, hay que tomar en consideración que en el estado de Morelos, los servidores públicos, por supuesto que hay en un determinado nivel, tienen la obligación, así es, de presentar sus declaraciones patrimoniales. Y es precisamente de todos los servidores públicos, ¿no? Y es precisamente en estos formatos que, por supuesto, deben estar a la vista de los portales de internet. En este caso ahora tenemos nosotros una página web que es la de transparencia, ¿no? En la cual en esta plataforma tecnológica estamos realizando precisamente ya un concentrado en el cual los 124 sujetos obligados con que actualmente cuenta la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el estado de Morelos, por obligación están clasificados en 8 grupos y tenemos efectivamente al Poder Ejecutivo junto con todas sus dependencias descentralizadas. Hasta nivel jefe de departamento. Legislativo. Sí, así es. Entonces sigue el legislativo, que se compone de básicamente los 30 diputados, todo el sistema que tienen dentro del Congreso, junto con la Auditoría Superior de Fiscalización. Sí. El Poder Judicial, obviamente, con todos los tribunales que lo integran, ¿no? Los 33 municipios, tenemos también como sujetos obligados a los organismos autónomos, también tenemos a los descentralizados municipales, ¿no? Entonces, la figura importante que tenemos en el estado de Morelos con respecto de la ley también son los partidos políticos. Son 8 sujetos obligados. Claudia Ramírez nos está llamando. Dicen que nos expliquen con lenguaje claro a los ciudadanos qué es el IMIPE. Ok, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, sus siglas son precisamente IMIPE, son las principales, y es este organismo que hay que, si me permiten, habría ahí una pequeña semblanza muy sencilla. Sí. En 2002 empieza a nivel federal, 2002-2003 empieza toda esta nueva ola con respecto al tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, de los organismos garantes del derecho de acceso a la información, y entonces sale primero la ley federal, se crea posteriormente el IFAI, y de ahí a todos los estados de la República. En el estado de Morelos, en el 2003, se crea la ley, esta Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el estado de Morelos, y en 2004 inicia su vida el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Eso es el IMIPE, y precisamente es en 2004 cuando en ese momento la legislatura nombra
a los primeros 3 consejeros de manera escalonada. Así lo manejó el legislativo en un inicio, y el primer consejero tuvo una duración, el primer grupo de consejeros fue 4, 5 y 6 años. A partir de ahí se han venido dando las renovaciones. Eso es el IMIP en el estado de Morelos. Ok, hoy por hoy sabemos que ya, de hecho, la que está como presidenta del Consejo ya se cumple también su tiempo. Así es, e insisto, se ha venido de manera escalonada. Ahora lo que marca la ley es que el encargo como consejero propietario dura 4 años. Pero como ya se hizo esta sucesión escalonada desde el inicio, entonces ya no afecta, por así decir, la vida institucional. Entendemos que este fue el espíritu del legislador a la hora de escalonar las posiciones, y efectivamente vamos cumpliendo los plazos. Ya se ha venido renovando el instituto. Yo vengo precisamente de una de las renovaciones del primer consejero todavía original de esos 3, y efectivamente, si no mal lo recuerdo, el 7 de junio, que es 2, 3 semanas más, concluye su encargo como consejera, quien hoy preside el instituto, Mirna Zavala Zúñiga, efectivamente. ¿Y hay una convocatoria abierta para que alguien que desee acceder a esta posición participe? Sí, por supuesto, año con año, o cada vez que se va a abrir el espacio de que concluya el encargo un consejero, el Congreso del Estado emite una convocatoria pública abierta. Es el Congreso única exclusivamente. No entran otros poderes. Es atribución del Congreso, definitivamente, a través de la Junta Política y de Gobierno, que es donde entendemos confluyen los coordinadores de las distintas bancadas o partidistas, y es ahí donde se expide la convocatoria. En el caso en particular que estamos viviendo en este momento, ya el Congreso del Estado emitió la convocatoria. Esta mañana leía, creo que por ahí, una nota, también en Twitter o en Facebook, donde por supuesto que ya se han estado inscribiendo algunos personajes o algunas personas, pues, que aspiran a ocupar el cargo. Vuelve a haber mucha gente, porque mucha gente se quedó sin chamba. Entonces mucha gente va a querer ese hueso. Oye, ¿cómo podemos, yo ciudadano normal, si quiero saber cuánto gana el presidente municipal o gente que trabaja para el ayuntamiento, cómo puedo encontrar o buscar la forma de tener acceso a la información como ciudadano común y corriente? Ok, en este sentido, al respecto de tu pregunta, te comento. Les comentaba yo hace un momento que tenemos 124 sujetos obligados, y decía, de estos 8 grandes grupos, uno de los grupos es precisamente los 33 ayuntamientos, así es. Por ley, cada uno de los sujetos obligados, todos los que comenté hace un momento en términos generales, tiene que tener una unidad de información pública, una llamada UDIP, así es. Entonces, en esta UDIP, que es una oficina dada con determinadas características, cada uno de los sujetos obligados determina si es pequeña, si es mediana, si es grande, pero sí tiene que tener algunas cosas importantes que nosotros vigilamos que cumplan. Obviamente tiene que haber un titular de esa unidad de información pública que pueda atender las solicitudes de información que se realicen. Tiene que haber una computadora con acceso a internet, tiene que haber efectivamente los formatos para llenarla, y entonces la persona que desee conocer información pública de oficio, como es el caso de las nóminas de los funcionarios públicos en el nivel en el que se encuentre, pero la nómina no es el problema, lo que falta es lo que llega en el otro sobrecito de la nómina. Pero tenemos en la línea a Luis Antonio Gordillo. Luis Antonio, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Mire, gracias por su programa. Mire, es que tienes razón, mi duda es desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué si dicen que nosotros estamos en tiempos de carestía, ganan una millonada estos señores, los que son diputados y senadores? Y no se les transparenta a los ciudadanos lo que realmente estos señores gastan. Tienen vehículos, tienen comida, tienen de todos los señores. Para lo que hacen es una burla para el pueblo, de veras. Y nunca transparentan ellos.
Aquí nos pone que no se transparentó la deuda pública de la deuda pública del Estado, de veras, nunca fue todos los que fueron culpables de dejar desquebrado al Estado, ni siquiera se ha mencionado qué ha pasado con esta gente. Pues yo le voy a pedir, Luis Antonio, ahorita que nos explique aquí la licenciada consejera, digo, y también usted que trate de solicitar la información por medio de internet, o que puede ir también al mismo IMIPE, que ahorita nos en el domicilio, que pida usted la información, porque aparte se la tienen que dar, porque es una situación de carácter público. Es que, mire, ya es una deficiencia de servidores públicos en el estado de Morelos que es grandísima. Gastan más de veras en gastar en spots televisivos y de radios y diciendo que el Estado está trabajando y que vamos derecho. Afuera es otra perspectiva de las cosas. Vemos de todo afuera, y estos señores cobrando salariazos, no nos dicen qué pasa con el erario público, cómo lo gastan, y la verdad seguimos igual, no sé dónde estuvo el cambio. Perfecto, don Luis, ahorita se lo preguntamos, muchísimas gracias por llamar. A usted muy y gracias amable, por escucharnos, gracias, no al contrario. Buenas. Esmirna, ¿qué le podemos contestar a Luis Antonio Gordillo? Lo que estaba precisamente yo comentando un poco antes de que entrara la llamada del señor Luis Antonio. Por supuesto que, insisto, en cada una de las dependencias existen estas unidades de información públicas que tienen la obligación por ley de atender a cualquier persona, porque no es solamente a los ciudadanos, ojo, este derecho va más allá, esto es una prerrogativa de las personas. Entonces no necesitas tener 18 años, ni necesitas acreditar una personalidad jurídica, ni necesitas llevar claro, no necesitas llevar hoy un asesor jurídico. Por la consulta, la impresión de copias y además, ¿cuál es su interés en conocer? Así es. Aquí, en este caso, el derecho de acceso a la información no te solicita ni que lleves un representante legal, digo, ya sea defensor o un asesor, por supuesto. Y además, hay una bondad extra. Si tú quieres poner tu nombre a través de internet, entras al sistema Infomex, te das de alta, tienes que proporcionar un correo y poner un nombre. Y si no lo quieres poner, no lo pones. Y pones el nombre que se te ocurre, puedes poner cualquiera. Realizas tu solicitud de información ya sea por escrito o sea a través de internet, insisto, en el sistema Infomex Morelos, que para ello está, en las unidades de información pública de todos los sujetos obligados, de todas las dependencias, están para servirles. Eso es de manera obligatoria. Entonces, le digo al señor Gordillo, por supuesto que puede hacer las solicitudes de información que él desee al respecto de cualquier duda que tenga. ¿Qué sanciones hay o medidas de apremio para quien no proporciona la información? Ahí está. Si él realiza su solicitud de información y de acuerdo a los plazos y a los términos, la entidad no entrega la información o la entrega de manera parcial o entrega una información por otra, por supuesto que también hay un término de 30 días para que el recurrente pueda interponer con nosotros como institución su recurso de inconformidad. Y entonces nosotros... Pero es alargar ya la situación. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, digo, no podemos ir de una figura jurídica a otra sin que haya plazos. Por supuesto que la ley también tiene un procedimiento y como abogados sabemos que hay plazos, que hay términos para ir interponiendo. Ahorita nos platica quiénes son los más cumplidos y al revés, quiénes son los menos cumplidos. Pero vamos a un corte, 311-9030, 311-9030, teléfono en el estudio 317-6110 para denuncias y continuamos en quien resulte responsable. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Sombrosa Radio 90.3 1190. La seguridad barata. Aquí es vigilancia, pues. Yo me contrátalo, ponme su uniforme, mándalo, propénalo. Siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos
En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Noticias, música, entretenimiento. Asombrosa Radio. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ya regresamos a Quien Resulte Responsable y muy contentos porque hay un ánimo futbolero que va creciendo, no nada más por la final entre el América y el Cruz Azul y América, que será mañana el partido de ida, y el campeón será sin duda alguna el equipo del América, sino porque aquí en Morelos las Ballenas Galeana ya van con ventaja de 1-0 para subir al partido de regreso, a primera, la Liga de Ascenso. Aquí en el partido de ida se ganó 1-0 y el sábado es el partido de vuelta en el Mariano Matamoros. Hay que apoyar a las Ballenas Galeana y un para abrazo que lleguen a Alex a la Villarreal. Don Leonardo Tapia, ¿cómo quedó la reforma al registro interno del IMIPE respecto a ayuda económica para los consejeros y a cuánto asciende? Saludos a Carlos Félix. Bueno, en ese sentido, me parece correcto que en este momento podamos contestarle al señor Tapia que efectivamente, y debo de hacer aquí una pequeña remembranza, ya como institución nosotros habíamos aprobado en febrero de 2012 un primer reglamento interno. Y es importante que hoy por hoy la sociedad lo sepa porque efectivamente han venido derivándose de ello algunas notas periodísticas que efectivamente hacen ver que los consejeros están aprobando algunos bonos de retiro y como lo está comentando ahí parte de la pregunta en la llamada. Debo comentarles con absoluta certeza que derivado de los propios cambios internos que tenemos en el instituto, tuvimos que volver a reformar este reglamento interno que les estoy comentando que data de febrero de 2012, el mes pasado, en abril. Y ello, en primera instancia, obedeció a la norma por la cual estamos certificados nosotros como institución, la ISO 2008, ¿no? 9008, perdón. Evidentemente tuvimos que hacer algunos ajustes a la propia certificación para poder mantener la misma. Debo admitir que al interior sí se estuvieron haciendo algunas propuestas por los tres consejeros, en un sentido, en otro sentido, en otro sentido. ¿Cuánto gana un consejero del IMIPE? Un consejero del IMIPE gana prácticamente los 60,000 pesos, lo digo, y perdón que no me sepa la cantidad, ¿no? Es un salario, vamos. Gana alrededor de los... Entonces, concluye este asunto. Entonces, efectivamente, se hacen ahí una serie de propuestas y derivado de ello, dentro del debate, el día de la sesión de pleno, que fue el 17 de abril, por supuesto que hubo ahí un debate largo, iniciamos una sesión al mediodía y estuvimos concluyendo la sesión prácticamente a las 2 de la mañana, ya del día siguiente. Entonces, dentro de esta dinámica en la cual entramos, pues por supuesto que como consejeros, cada quien en su óptica, en su criterio y en su propia visión, fue haciendo las aportaciones y hubo un momento en el que de manera personal, como consejera, decidí no ir más allá cuando vi algunas propuestas que no compartí. ¿Como cuáles? Pues como las que ahora salen de manifiesto. Bonos de retiro. Lo que pasa es que la palabra tal, sí, bono de retiro, por supuesto que no está. Existe. No está registrada así, pero entiendo a qué hace referencia las notas periodísticas, porque se refiere a uno de los artículos en donde, insisto, no habla de bonos,
pero sí comenta. ¿De una compensación al término de su encargo? Comenta, no, tampoco. Entonces, por lo tanto, no se tiene por qué dar, ¿no? Claro, Entonces, o sea, aquí sencillo. nada más se manejó determinar la entrega de estímulos y compensaciones previa aprobación del Pleno. Sí, pero volvemos a lo Por mismo. supuesto que puede darse el supuesto de que es como pero volvemos a lo mismo, ¿cómo van a tasar? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se tasa? Porque una cosa es lo de la nómina y otra cosa es el estímulo del sobrecito que se llega a dar por fuera. Digo, entonces, precisamente, qué bueno. ¿Reciben aguinaldo los consejeros? Sí, en el caso en el caso personal, insisto, sí, no, a la hora de someterlo, yo lo voté en contra. Ahora manifiestan que se aprobó por mayoría. Por supuesto, somos 3 consejeros 2-1. y por mayoría evidentemente son 2. Y entonces, pero tú no estuviste de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo. Por la afirmativa fueron 2 votos, el de la consejera presidenta Mirna Zavala Zúñiga y el del consejero Víctor Manuel Díaz Vázquez, y en contra uno, bono de retiro, el mío, ¿no? Ya se iba. Entonces, por eso es ya se va, por eso quería el bono de retiro. Vale la pena ser puntuales y ser claros, ser transparentes en este tema, ¿no? En la casa, ¿no? Para poder decir las cosas con claridad, porque efectivamente, de pronto, se ve un sesgo, como que los 3 consejeros nos estamos ya manejando algo, y en realidad, por lo que corresponde a mí, el señor Andrade quiere saber si el IMIPE no investigó a favor de Martínez Garrigós y sigue esperando que se entreviste a Víctor Hugo Valdés. No, también nosotros, el que nos dejó plantados fue el secretario. Pero estaba ocupado. Adriana Arismendi quiere saber si todos pueden preguntar o solo funcionarios pueden solicitar la información. Todos, por eso les decía hace un momento que es un derecho de las personas, no de los ciudadanos. No necesitas tener 18 años, ni presentar una credencial de elector, ni siquiera tu nombre, ni siquiera un abogado, ni siquiera proporcionar un domicilio particular. Con que tengas dado de alta un correo y un nombre, puedes hacer las solicitudes de información que desees, cuantas desees, con respecto de todos los sujetos obligados, número 1. Y número 2, hay que tomar en consideración algo importante que a veces hace que de pronto parezcamos nosotros una autoridad fiscalizadora o auditora. No. El Instituto Morelense de Información Pública no es precisamente una auditoría superior. Por eso le preguntaba que cuando menos hacen público qué instancias son las más opacas o las más transparentes. Así es. Eso sí. A ojo de buen consejero, ¿de qué se acuerda? ¿Cuáles son las instancias que son más reticentes a proporcionar la información y cuáles son? Porque hay un puntaje, ¿no? Se les califica. Sí, de hecho, déjenme decirles que dentro de toda la normatividad que existe al respecto en el estado de Morelos, así como tenemos una ley, así como ahorita salió la pregunta al respecto de un reglamento interno, por supuesto que también tenemos lineamientos y criterios específicos que tienen que ver con las obligaciones de transparencia. Entonces, viene una clasificación perfectamente bien detallada, muy bien definida, en la cual estamos trabajando día a día, capacitando a los nuevos sujetos obligados. Tomemos en consideración que este año y el año pasado empezó un escenario político completamente diferente casi en todos los niveles de gobierno, ¿no? Desde un ejecutivo del Estado, sí, por supuesto. Entonces, hemos estado trabajando de manera permanente capacitando a los nuevos sujetos obligados, y digo nuevos, no porque realmente sean nuevos, digo, ahí está la titularidad, pero efectivamente son 33 municipios nuevos, es un ejecutivo nuevo, es un legislativo nuevo. Son diputados ya reciclados que ya fueron alcaldes. Hay mucha gente aquí. Entonces, ahí sobre ello vamos trabajando en estas obligaciones que por ley ellos van cumpliendo. ¿Usted cuánto tiempo lleva de consejero? 3 años, estoy prácticamente cumpliendo 3 años. Y tomando en cuenta la legislatura anterior o el trienio de los ayuntamientos, ¿quiénes eran los más cumplidos y quiénes eran los más reales a la información? El Congreso anterior, yo creo que la legislatura anterior... No le ayudes. No. Ella solita sabe, pues. No, es que... Consejera. Pues mira, es curioso porque dentro de todas las evaluaciones que de manera permanente, de todos los monitoreos que de manera permanente nosotros como institución hacemos, es decir, ahí sí evaluamos, ahí sí monitoreamos que los sujetos obligados suban estas obligaciones que tienen por ley a sus portales de transparencia. Y si esa información que suben ellos es falsa, como lo que se estuvo suscitando con Manuel Martínez Garrigós, que estuvo subiendo información de fantasmas, porque fíjate que aquí me preguntan también, Pichu de Rodríguez, ¿qué tan confiable es la información que proporciona el IMIPE? Pero cuando el funcionario te le está subiendo falseada, ¿qué hacen ahí? Eso es lo interesante. La información no la proporcionamos nosotros como institución, ojo, por eso decía, no somos una autoridad fiscalizadora, no.
Nosotros lo que estamos haciendo es garantizar tu derecho de acceso a la información. Y si la Tú información como es falsa, persona, bueno, pero ya no, se limite. bueno, por supuesto que nosotros también en un momento dado pudiéramos emitir algún ¿recomendación? bueno, precisamente, O ¿no? presentar una denuncia, ¿no? Sí, por uso supuesto, de documentos falsos. ante las instancias ¿Y por correspondientes, qué no se ha pero hecho finalmente con el asunto de Cuernavaca, el Ayuntamiento de hay que Cuernavaca? tomar en consideración esto. La persona que hace su solicitud de información finalmente es el destinatario final y también es al mismo tiempo el titular de la información. O sea, la información no es del funcionario y en ese sentido también nosotros como institución tratamos de sensibilizar mucho a los funcionarios de que la información no es de ellos. Consejera, ¿cuáles son las instancias que son más transparentes y las que son más necias de que no quieren entregar información en su experiencia de los últimos 3 años? Ok, contestando nuevamente a esta pregunta, a esta nueva... Sí, déjame... porque no la había hecho, se había escapado como pececito. No, bueno, es que de pronto esta dinámica que estamos llevando muy rápida... Pero es padre, porque sobre todo para que la gente otra, sepa, ¿no? Entonces, si bien no traigo aquí los resultados, y se los comentaba, por supuesto que ahí están en la página todas las evaluaciones y todos los monitores que hemos estado haciendo, pero, por ejemplo, algunos partidos políticos de pronto van siendo omisos para presentar sus obligaciones de transparencia. Y no voy a decir que son todos, que tomes este límite porque de pronto... para que veamos a ver si sale la información. Sí, claro, por supuesto, ahí están las evaluaciones que se van manejando en nuestro portal, ¿no?, de transparencia. Ok, partidos. También algunos municipios, por supuesto que también algunos municipios han sido omisos, hemos tenido incluso muchos casos al respecto. ¿Cuánto es la multa más alta que se le ha puesto en un municipio? Generalmente han sido entre 100, 200 y 500 días de salario mínimo vigente en el Estado para el como multa para el funcionario, por supuesto. ¿No es muy poco? Bueno, definitivamente en el criterio que nosotros vamos utilizando... A mí me multaron por 100 días de salario por decir lo que sentía en un juzgado. Finalmente vamos nosotros tomando en consideración la actitud también del propio funcionario, porque hay momentos en los que al inicio, y esto también a veces hay que decirlo con claridad, porque no todo es malo, de pronto hacen una solicitud de información y la propia dinámica que están llevando en el municipio, a lo mejor en los primeros 10 días o incluso solicitando una prórroga de otros 10 días, no fue posible el haber entregado la totalidad de la información. Pero hay prórroga, porque, ¿no? Por supuesto, lo que yo decía, que hay una prórroga y entonces cuando de pronto no da el tiempo, ¿no? Por supuesto podemos nosotros manejar una resolución como de sobreseimiento, de positiva ficta, de entrega parcial de la información, etcétera. Entonces, derivado de ello, nosotros vamos obligando, obviamente, primero solicitamos que entregue la totalidad según lo que se haya entregado o no de información y sobre ello vamos aplicando las sanciones. Okay. Hay casos en los que evidentemente de inmediato, aunque ya va transcurriendo el tiempo, entrega el sujeto obligado a la información y con eso se sobresee. Me interrumpo un segundito, vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa también mucha gente decía, bueno, ¿qué pasó hoy en Cuernavaca? Que además del calor, además de muchas broncas, hubo caos ya en el centro de la ciudad. Bueno, hubo un bloqueo por parte de transportistas que venían de la región oriente de Morelos. Se quejaban de que había camionetas de carga prestando el servicio público, hartos piratas, tarifas desmedidas, falta de respeto, etcétera, y pedían la renuncia del secretario de Movilidad y Transporte, David Gómez Basilio, según nos informa Edgar Aviles. Alrededor de 400 transportistas de la zona oriente de Morelos se manifestaron a las afueras de Casa Morelos para exigir la renuncia del secretario de Movilidad y Transporte, David Gómez Basilio, porque no le ha dado solución a los problemas de transporte público de aquella zona, como son los paraderos, invasión de derroteros, pirataje y la circulación de mototaxis irregulares de alrededor de 500 unidades. Si el señor no puede con eso, o tiene un compromiso con el nuevo grupo sindical, que es el que nos da muchos problemas con unos paraderos y con las herramientas de carga, pues que deje el cargo y que ponga una persona que realmente sea capaz de sacar los problemas adelante. Totalmente, por eso es que la manifestación y cada uno de los líderes está presente. ¿Alrededor de cuántas disminuidas? Yo creo que el 40 al 50%. ¿Las rutas han tenido que ser cambiadas? Inclusive tenemos ese problema porque nos piden cambio de vehículos, inclusive nos los exigen ya, pero no combaten el pirataje, no combaten el mototaxis, no combatan los problemas que se ganan en el contencioso. Entonces realmente, ¿qué es lo que quiere este señor?
Mauro Rivera de la Cruz, líder del movimiento transportista 2 de mayo, recordó que desde octubre del año pasado han denunciado estas irregularidades a las autoridades, sin embargo no han sido atendidas, y señaló que la opacidad de Gómez Basilio pueda deberse a que defienda los intereses del nuevo grupo sindical. Federico Carlos, es la información. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Radio, televisión, internet. Asombrosa Radio. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. El multimedio más importante de Morelos. Asombrosa Radio. Asombrosa Radio. 90.3. 1190. Radio, televisión, internet. Asombrosa Radio. Regresamos a quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Gracias por continuar con nosotros en quien resulte responsable. 311-9030, nuestro teléfono de cabina 317-6110, y estoy aquí de una vez poniendo a la consejera, le estoy pidiendo que por favor nos obsequie 10 leyes de lo que es el IMIPE para aquellas personas que les interese. Llámenos al 317-6110 y vamos a darle la Ley de la Información Pública y Estadística de Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, el Reglamento de Información Pública, la Ley Estatal de Documentación y de Archivos de Morelos, para que pues obviamente lo conozcan, lo tengan y pues bueno. Yo tengo una última pregunta para la consejera. ¿Qué tanto ha servido este instituto para fomentar la cultura de la rendición de cuentas? Porque la naturaleza del ser humano es contraria. No somos muy afectos a revelar nuestros secretos o lo que consideramos que puede atentar en contra de nosotros mismos, que es un caso distinto porque es recurso público lo que pedimos, pero aún así ha habido resistencias. ¿Qué hemos logrado con el IMIPE? ¿De qué siempre estoy satisfecha de ser consejera? Bueno, de manera personal yo te puedo decir que por supuesto que ha habido avances significativos e importantes en materia de rendición de cuentas. Hemos estado, y digo hemos porque ya como consejera, dentro de todo este esquema en el cual se viene desenvolviendo el instituto, hemos venido apostándole al tema de la transparencia, de la rendición de cuentas y por supuesto garantizar el derecho de acceso a la información de todas las personas en este estado, al parejo que nuestros demás compañeros órganos garantes en toda la República. Estamos, me parece que todos avanzando en nuestros propios estados al respecto de estos temas. Insisto, me incluyo porque hemos venido haciendo acciones y proyectos propositivos. Digo, por supuesto que el realizar un reglamento, el emitir lineamientos y criterios precisamente para que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones, no ha sido una tarea sencilla. Llevamos 9 años con la ley, el próximo año cumplimos 10 años como institución. Es un instituto joven, por supuesto es un derecho noble, también me queda muy claro, pero también hace falta que la propia población, que la propia sociedad morelense participe, porque de pronto, fíjate que voy a citar un caso en particular que fue el del año pasado, que fue un año electoral, y que nosotros como institución preveíamos que íbamos a tener una demanda muy grande de solicitudes de información dadas las condiciones, por supuesto. Y de alguna u otra forma, pues grande fue nuestra sorpresa porque no fueron los números que esperábamos. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay que tomar en consideración que la propia sociedad, y por supuesto, entiendes que a lo mejor no hay la confianza, que a lo mejor no sabes cómo hacer el trámite, que puedes pensar que para que lo haces siempre pasa lo mismo, que me tardo 1, 2, 3 meses. Sí, por supuesto. No, o sea, también de pronto la sociedad ya no tiene esa misma confianza. Aquí estamos nosotros, estamos también sensibilizando a los sujetos obligados hoy por hoy a que entiendan pues que para ir consolidando la democracia, una auténtica democracia, tiene que haber una legalidad. Pues, por supuesto, por eso va todo de la mano, ¿no? Por eso es la rendición de cuentas, por eso dentro de la legalidad. Pues sí, por supuesto. Entonces, claro que vamos consolidando nuestros temas, claro que vamos avanzando, por supuesto, pero también es muy importante
no tan solo esta sensibilidad de las entidades, sino también la participación de la sociedad morelense. Eso es muy, muy importante, porque si la persona en un momento dado no solicita información, entonces también para qué tenemos estas instituciones y toda esta estructura. Ojalá que esta estructura realmente siga caminando para bien. Yo ahí tengo, y se lo digo aquí a la consejera propietaria, porque a mí me quedaron algunas dudas cuando son por 3 años la presidencia y de repente la actual se fue un 4º año dejando algunas situaciones en duda, que fue ratificada por la legislatura anterior, que dejó algunas cosas no claras. Entonces yo creo que ahí partimos de una ilegalidad que se dio, que ese instituto fue creado para generar confianza y no servirse del mismo cargo. Ahí me queda a mí esa duda, y yo agradecerte, Esmirna Salinas Muñoz, que hayas estado con nosotros en Quien Resulta Responsable, y bueno, este es un espacio para ustedes, qué bueno que nos vengan a enseñar, que para que nuestro auditorio conozca que tienen la facilidad de llegar a su oficina en Boulevard Juárez, número 67, Colonia Centro, llegar, puede ahí hacer su solicitud directamente o hacerlo por internet directamente en la página www.imipe.org.mx. ¿Sí estamos? Así es, así es. Nosotros también somos un sujeto obligado más. Entonces, por supuesto que nosotros también recibimos, por supuesto que sí. Okay. Dicen que el buen juez por su casa empieza, y es importante que nosotros también con esa misma seriedad y con esa responsabilidad de transparencia actuemos. Estamos a sus órdenes. Ojalá que en breve podamos también volvernos a sentar, y probablemente pudiera ser una buena alternativa que aquí pudiéramos hacer un ejercicio al respecto de qué clase de solicitudes se pueden realizar, ¿no? Porque a veces también las personas dicen, bueno, ¿y a mí para qué me serviría determinada información? Entonces también es importante que a lo mejor pudiéramos darles una orientación en ese sentido, que a lo mejor fuera, ¿no?, más práctico, más dinámico, y con muchísimo gusto. Las veces que sean necesarias, yo aquí estaré encantada de la vida, y mientras tanto, un año más al interior del Instituto Morelense de Información Pública hasta que lleguen nuevos tiempos. Te agradecemos mucho, y sobre todo, qué bueno que una persona esté comprometida con su empleo, con su trabajo, y sobre todo para servir a la sociedad, no al no haber querido votar por una ley donde hubiera favoritismos en cuanto a bonos, en cuanto a jubilaciones, etcétera. Pues yo creo que habla de la personalidad de cada quien y de lo que quiere. Federico, y quiero que sepas que no es una sola acta de sesión. Esmirna Salinas Muñoz, como consejera del instituto, siendo abogada, créeme que siempre esa ha sido mi línea, de manera congruente, de manera legal, y cuando hay alguna cosa en la que definitivamente considero que no es legal, por supuesto que la he señalado siempre, en todas las instancias en las que me he desenvuelto. Entonces, aquí no es la excepción. Que los diputados echen ojo, porque valía la pena tener una presidenta de este tipo. ¿No? Bueno, ya nos vamos, pero antes, como tenía que pasar, aquí lo dijimos, lo analizamos, lo aclaramos. La persona de 106 años de edad fue considerado inimputable en el caso de que había sido acusado de secuestro de un menor de edad en Yacatlán. Esto nos reparó Carlos Quintero. El imputado autorizó que los medios de comunicación dieran a conocer detalles sobre su situación jurídica. Es por eso que se informa que él nació el 18 de junio de 1906 y es oriundo del Estado de México. Al ser cuestionado sobre su detención, el hombre aseguró que no participó en el secuestro, aunque de acuerdo con la versión de la víctima, el imputado era quien le daba de comer. Para quien resulte responsable, informa Carlos Quintero. El imputado. Gracias Carlitos, gracias por la nota, y bueno, pues así tal cual, así fue. Pues obviamente esta persona fue imputada, no se pudo proceder contra ella. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. 311-9030, el teléfono de cabina, 317-6110 para denuncias, y pues nos vemos primeramente Dios el viernes. Ahí platicaremos el triunfo de la América. Ahí platicaremos. Gracias también a bizcochos y pasteles Alicias, qué delicia, ¿verdad? En Avenida Río Mayo, número 606, Colonia Vista Hermosa, teléfono 317-5563, 315-8333. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, gracias también. Esto fue Quien Resulta Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien Resulta Responsable, periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura.
Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulta responsable.